¿Qué tal, presidente? Gracias por recibir a CNN en español en esta entrevista exclusiva después de la firma del decreto de muerte cruzada o disolución de la Asamblea Nacional, un polémico decreto que ha puesto en incertidumbre también al país en las últimas horas. Presidente, ¿cuándo tomó la decisión de firmar este decreto? ¿Estaba usted consciente de las implicaciones que tendría? Y quisiera preguntarle si de alguna manera usted se daba cuenta de que esto rompía el curso habitual de la democracia en el país. Esta es una decisión de un calado muy profundo, que no se la toma en un minuto ni en un día. Es un proceso de reflexión de varias semanas, por no decirle de varios meses, mirando una actitud belicosa de los opositores, quienes se dieron por plantear un juicio político acusándome de un delito que no existe en el Código Penal ecuatoriano, que es peculado por omisión y sobre todo sin fundamentos, sin pruebas ni testigos, y tratándose de unos contratos de una empresa pública que fueron firmados en el gobierno anterior. Realmente una barbaridad que fue tomando cuerpo, fuerza sobre un discurso que veía el programa Conclusiones de CNN en español, y Fernando del Rincón hacía una observación muy clara. La intervención de los asambleístas era de todos los temas más variados, menos del motivo del juicio político, del peculado por omisión. ¿Por qué? Porque no tenían pruebas y no tenían fundamentos. Por eso no hablaban de eso, sino de la gestión del gobierno, de cómo se peina el presidente, de cómo se viste el presidente, si me cae bien, si me cae mal, temas absolutamente subjetivos que no están contemplados en la Constitución. ¿Eso le indignó, presidente, escuchar todo un día de reclamos, de acusaciones, a nombre también de la inmunidad parlamentaria de los legisladores? No es un tema de indignación personal de un día, es un tema institucional, donde iban en contra de la presidencia de la República, en contra de la democracia y en un bloqueo permanente al gobierno, produciendo esta crisis política que trajo efectos como un alto nivel de riesgo país que afecta realmente a la economía ecuatoriana. ¿Y usted estaba consciente de que de alguna manera ahora el curso habitual de esas elecciones, cuando usted ganó en el 2021, se rompen? ¿Que usted ya podría quizás no gobernar para 4 años, sino menos? Es que esa es una decisión trascendental. Yo quiero decirle que yo he puesto por delante a la patria, al Ecuador, y por encima de cualquier interés personal. Al firmar el decreto, yo he voluntariamente reducido mi programa de gobierno, mi plan de gobierno por 2 años más, a probablemente 4 o 5 meses que dure todo el proceso, hasta elegir un nuevo presidente, unos nuevos asambleístas que van a durar exclusivamente lo que le resta a mi periodo de gobierno. Es decir, hasta el 2025 es cuando ellos podrían en una nueva elección completar el periodo, presidente. Ahora, usted quisiera que me cuente cómo fueron esas horas o días previos. ¿Se reunió con el alto mando militar, policial? ¿Usted sabía que contaba con ese respaldo importante para firmar este decreto constitucional? El principal respaldo que yo sentí es de la opinión pública ecuatoriana. Los ciudadanos de a pie, en la calle, en los restaurantes, en las universidades, hasta en las iglesias decían: hay que terminar con esta asamblea de tan baja calidad, una popularidad no mayor al 4%. Es una asamblea que cayó en desprestigio y censurada y cuestionada por la mayoría de la sociedad ecuatoriana. Fíjese usted, hoy el decreto de disolución de la Asamblea Nacional, que vale la pena señalar que es un artículo de 148 de la Constitución que habla claramente sobre la facultad que tiene el presidente de la República de disolver la Asamblea Nacional por una vez en los 3 primeros años de gobierno, a su juicio, como lo dice claramente este artículo 148,
por 3 motivos: arrogación de funciones, obstrucción del plan de gobierno o por crisis política y conmoción interna. ¿Qué pasaría si la Corte Constitucional, con estas acciones de inconstitucionalidad que están presentando algunos legisladores de oposición, le dice no hay conmoción, no es legal el decreto que se ha firmado? Mire, yo quiero decirle algo. Cualquier ciudadano tiene derecho de apelar esta decisión ante la Corte Constitucional, pero la ley es muy clara. Esta es una facultad que tiene el presidente de la República. Este es un artículo de la Constitución. Yo quiero dejar muy claro que mi decisión se enmarca dentro de este artículo. Y al leerlo, no lo voy a leer en esta entrevista completamente, pero se puede revisar en Google, Constitución del Ecuador, artículo 148, y usted puede ver que la redacción es muy objetiva. No tiene espacio para ser interpretado este artículo. Por lo tanto, la Corte Constitucional, que además en la sentencia admitiendo el juicio político por una mínima posibilidad real, como lo dijeron, señaló también en uno de sus párrafos que el presidente conserva el derecho de aplicar la disolución de la Asamblea Nacional a través de este artículo 148. El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos decía hoy que respetaba la decisión suya y, por ende, la voluntad de los ciudadanos en el futuro. ¿Usted tuvo un acercamiento con la Casa Blanca días previos a firmar este decreto, con la embajada estadounidense? No he tenido una relación con la Casa Blanca. En mis diálogos con el embajador de Estados Unidos, como con otros embajadores de otros países amigos, pues obviamente salía el tema y conversábamos y de alguna forma les explicaba que mi intención era ir a la Asamblea Nacional, defenderme personalmente y luego vendría cualquier decisión como la que adopté a las 7 de la mañana del día de hoy. ¿No esquivó el juicio político, presidente? No, yo no esquivé el juicio político. Yo quise ir a defenderme porque soy inocente, porque no he cometido peculado y porque de manera abusiva pretendían destituirme sobre la base de unos contratos suscritos en el gobierno anterior. Presidente, ¿podrá cumplir usted en tan pocos meses con las demandas ciudadanas? Hay sectores que dicen que no los ha escuchado en estos casi 2 años de gobierno, que el aumento de la violencia se le ha salido a usted de las manos. Un país angustiado por la inseguridad, presidente, y ahora con la incertidumbre de una disolución legislativa y de un futuro de adelanto de elecciones, al menos en el corto plazo. Hoy, que convoqué al gabinete a todos los ministros y principales funcionarios del Estado, les dije y les planteé un desafío. Tenemos que hacer en 5 o 6 meses lo que nos tocaba hacer en los próximos 2 años. Y créame, como lo dije ayer en la Asamblea, en los 2 primeros años de mi gobierno llevamos a cabo algunas metas y objetivos, como fue el plan de vacunación, que fue respetado por toda América porque fue un plan muy eficiente de vacunación. Vacunamos al 52% de la población ecuatoriana en 100 días con 2 dosis. Importante para reactivar la economía, para generar empleo, para sacar 1.100.000 ecuatorianos de la pobreza, para consolidar las finanzas públicas, para fortalecer la dolarización, para invertir en 16 unidades educativas en apenas 19 meses de gobierno, en 4 hospitales nuevos en 19 meses de gobierno, en 15.000 soluciones habitacionales en 19 meses de gobierno. Por lo tanto, le digo algo que quizás me olvidé de decirlo en la asamblea ayer. Construir escuelas, carreteras, hospitales, quizás lo hace cualquiera. Lo que no hace cualquiera es luchar contra las mafias de las drogas y de la corrupción. Y ayer en la asamblea fui muy claro, advirtiéndoles que yo no quiero creer que quizás me plantearon el juicio político por haber incautado 420 toneladas de droga, el equivalente a 5 veces el promedio de los 2 gobiernos anteriores. 15 años
en haber luchado contra la corrupción de los seguros. Yo tuve que liquidar una compañía de seguros pública alrededor de la cual se desarrolló una trama de corrupción en los últimos 15 años, que implicaba un gasto de 250 millones de dólares, que nos los hemos ahorrado ahora, gastos en primas de seguros anuales, en luchar contra la corrupción de el sistema de seguridad social de la Policía Nacional, que fue asaltado hace unos 7, 8 años atrás en 900 millones de dólares, y mi gobierno recuperó 340 millones de dólares para los policías. Sin embargo, presidente, usted reconoció esta mañana durante esta cadena nacional que ha cometido errores, que ha tenido errores. ¿Qué hará para corregir esos errores en tan poquito tiempo? Y cómo decirle a la gente que pueda confiar en que lo podrá hacer, porque lo que también prima ahora es la desconfianza de lo que pudo haber pasado en 2 años y no pasó, pero podría pasar en unos meses. En los 2 primeros años ha pasado mucho en el Ecuador, pero obviamente yo tengo que aceptar que mi gobierno no ha sido perfecto. Sin duda alguna, al criterio de algunos ciudadanos, mi gobierno ha cometido errores y yo tengo que prometer rectificar esos errores. Hoy de mañana en el gabinete les decía, tenemos que tener perfectamente claro que los ciudadanos tienen razón. ¿Cómo tender puentes en un país tan dividido, tan polarizado, presidente? Bueno, abriéndonos al diálogo. Me he pasado todo el día conversando con distintos sectores de la sociedad ecuatoriana. He tenido una reunión muy constructiva con más de 50 embajadores acreditados en el Ecuador, a los que convoqué para explicarles que esta decisión, en el caso ecuatoriano, es constitucional y legal, absolutamente legal. Por lo tanto, aquí no hay ningún atropello a la Constitución. Lo que nosotros estamos haciendo es lo que manda el artículo 148 de la Constitución. Pero vamos a un sector que es súper importante también, presidente, el sector indígena. Un sector con mucho fraccionamiento y que ha tenido mucha resistencia durante estos casi 2 años de gobierno. El movimiento indígena ha dicho hoy, Leonidas Issa, que no descarta movilizaciones y por ahora pide mantenerse vigilantes a las bases indígenas en sus provincias. ¿Cómo sanará, presidente, esa herida profunda con el movimiento indígena? Esa herida que le ha costado movilizaciones en las calles, mesas de diálogo que no fueron lo que se esperaba hace meses atrás. Ana María, si usted le hace una pregunta a el señor Issa, ¿por qué tanta animadversión con Guillermo Lasso? Probablemente no da una sola razón. En mi gobierno no hemos tomado decisiones que golpeen al sector indígena, todo lo contrario. En el primer mes de gobierno impulsé un proyecto de agua, Chiquicagua, en la provincia de la Sierra Central de Tungurahua. Ese es un proyecto que va a beneficiar a las comunidades indígenas de la provincia de Tungurahua. Por lo tanto, nuestra política pública ha sido orientada hacia los más pobres, los más necesitados. Créditos al 1% de interés, que no existe en el mundo. Crédito más barato que en Ecuador, que lo hemos dado a más de 90.000 beneficiarios, 70% mujeres, en los sectores rurales del Ecuador, sectores urbanos también, en la agricultura, la ganadería, el comercio, la pequeña industria. Esa ha sido nuestra visión. Y también, si me lo permite, en el primer día de gobierno iniciamos un proyecto que es un proyecto de lucha contra la desnutrición crónica infantil. El Ecuador es un país con el indicador más alto de desnutrición de los niños hasta los 2 años de edad. Y claro, estamos trabajando para luchar contra esa situación y hemos avanzado mucho. Por lo tanto, mi gobierno se ha volcado a trabajar para el sector indígena que está mayoritariamente presente en la Sierra Central, donde hemos orientado nuestros esfuerzos en proyectos de agua, en lucha contra la desnutrición crónica infantil, en créditos al 1%, el crédito más barato del mundo, para impulsar el emprendimiento
de las mujeres especialmente. Pero ahora mismo hay acercamientos con líderes de la CONAIE. Hemos visto en los últimos días que el movimiento indígena está muy dividido, que hay fricciones internas muy graves, sobre todo con su brazo político Pachacuti, presidente. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento o quizás ellos también podrían buscar en las elecciones anticipadas una oportunidad para postularse, por ejemplo, y ser gobierno? Bueno, si quieren participar en las elecciones me parece muy bien. Eso es lo democrático. Lo que no es democrático es lo que hicieron en junio del 22. Entrar a la ciudad de Quito, paralizar el país, producir pérdidas por más de 1.200 millones de dólares a la economía ecuatoriana. Si ellos quieren participar en elecciones, tienen todo su derecho. Me parece muy bien. Ahora, yo no quiero entrar a analizar sobre divisiones o no divisiones en el sector indígena. Yo respeto y que ellos solucionen sus problemas. Yo estoy pensando en cómo soluciono los problemas de la familia ecuatoriana, del padre de familia, de la madre de familia, para quien hoy presenté a la Corte Constitucional, de acuerdo con la Constitución, el artículo 148, un proyecto de ley para reducir impuestos en aproximadamente 200 millones de dólares para 460.000 familias ecuatorianas. Presidente, es imposible preguntarle sobre uno de sus principales opositores y líder del movimiento opositor en la Asamblea que estaba promoviendo el juicio político en su contra, el expresidente Rafael Correa, que dijo el día de hoy a CNN que tras la firma de su decreto de muerte cruzada, el mejor escenario es que usted sea vencido en las elecciones adelantadas. ¿Usted participará nuevamente en elecciones, presidente, como candidato? ¿Se postulará nuevamente a la presidencia? Ese es un tema que yo no lo quiero tratar ahora, porque esta es la hora de la patria, la hora del eslabón, donde está por delante el país, el interés común, por encima de cualquier interés particular, en este caso de un político que quiera mantenerse en el poder en las próximas elecciones. Ahora, permítanme decirle algo. Yo creo que el expresidente Correa tiene una deuda con el Estado. Tiene que venir a cumplir una sentencia de 8 años de prisión por cometer un delito de corrupción. Y él no quiere enfrentar a la justicia y se mantiene en el exterior haciendo gala de una inmensa cobardía. ¿No se está allanando el camino, presidente, para el retorno del correísmo? Hay algunas voces que dicen que esta muerte cruzada decretada por usted está permitiendo adelantar el camino para que ellos puedan regresar al país, para que incluso desde la justicia se puedan mover algunas fichas. Miren, Ana María, si alguien le ha ganado al correísmo soy yo, pues. Le gané en el 2017, donde tuvieron que hacer fraude para no permitir que yo acceda al poder. Y luego le gané en el 2021, donde no les quedó ya más que reconocer la victoria limpia y transparente con la que yo llegué al poder. Por lo tanto, yo les he ganado 2 veces. El dicho popular dice, no hay 2 sin 3. Presidente, pero el panorama dentro del Consejo de Participación Ciudadana ahora, y es imposible no preguntarle sobre esto, es de que se podrían tomar otras instituciones ante la evidente cercanía que tiene, por ejemplo, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana con el expresidente Rafael Correa. Fue su abogado defensor en casos cuando él fue presidente. ¿Esto podría cambiar quizás ese futuro en medio de un llamado a elecciones adelantadas, un Consejo de Participación que podría renovar de alguna manera las cabezas de las principales instituciones de control del país? Déjeme decirle algo, Ana María. La decisión de disolver la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución, es precisamente para detener un plan donde primero venían por mí, luego por la fiscal, luego por el contralor, por el procurador y por más instituciones del Estado. Al haber disuelto la Asamblea Nacional, ha perdido efectividad este macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado, para producir impunidad y viabilizar el retorno de un presidente que ha sido sentenciado por corrupción por la Corte Nacional de Justicia y que no quiere cumplir con la pena establecida de 8 años de prisión. Entonces, un macabro plan desde la justicia.
No, un macabro plan desde lo político. Con el Consejo de Participación Ciudadana. Utilizando la Asamblea Nacional. Y eso es lo que hemos impedido al disolver la Asamblea Nacional. Pero, presidente, ¿no le preocupa que si se quitó de encima a esos asambleístas que usted dice estaban obstruyendo su gobierno, ahora hay esa posibilidad de que el Consejo de Participación Ciudadana, que ha sido un consejo tan polémico, tan complicado de manejar, pueda entonces emprender ese plan macabro del que usted habla, que solamente se traslada de la Asamblea al Consejo de Participación? Es que no lo puede hacer porque hay funciones que son exclusivas de la Asamblea Nacional, que no pueden ser asumidas por el Consejo de Participación Ciudadana. Pero cambiar fiscal, cambiar superintendentes. Por ejemplo, ¿cuál era el camino que pretendían para cambiar a la fiscal? Un juicio político. Y tenían los votos para llevar a cabo también un injusto juicio político. Por lo tanto, el Consejo de Participación Ciudadana no puede llevar a cabo un juicio político para cambiar a la fiscal. Presidente, cuando usted era candidato, yo lo entrevisté y usted me decía, voy a tender puentes con las minorías del país, con las comunidades LGBTIQ, entre otro tipo de grupos sociales. Sin embargo, también generó mucho rechazo y mucha resistencia a su gobierno cuando usted envió ese recurso a la Corte Constitucional sobre el tema, por ejemplo, del aborto. Un poco les decepcionó a estos sectores, presidente, y usted dijo que sus preceptos personales no se impondrían a los de un mandatario que tiene que gobernar para todas las minorías y para todos los sectores sociales. ¿Cómo va ahora a solventar esta resistencia o esta decepción que pueden tener estos sectores? Ana María, yo cumplí lo que dije y respeté el fallo de la Corte Constitucional. Ahora déjeme hablarle de otras minorías, aquellas minorías que les preocupa el medio ambiente. La agenda de mi gobierno en materia medioambiental ha sido muy agresiva. Hace 2 semanas acabamos de concluir un proceso de canje de deuda por conservación por 1.600 millones de dólares. Es el monto más alto de canje de deuda por conservación en la historia de la humanidad, no solo del Ecuador. Lo dije claramente y hemos cumplido, ampliando la reserva marina de Galápagos a cerca de 200.000 kilómetros cuadrados. Hemos cumplido, hemos respetado opiniones de grupos, yo no los quiero llamar minoritarios, grupos de la sociedad con los que tomé contacto en la segunda vuelta electoral, como los que usted señala, también como los medioambientalistas. Probablemente hay cosas que sin duda alguna no he cumplido y que tengo que rectificar y cumplir, por ejemplo, con los animalistas. Presidente, ¿cuáles serían esos principales errores que usted reconoce? Usted me dice en general, pero Mire, ¿cuáles, por ejemplo, serían los de inmediata rectificación? Le quiero decir algo. Cuando yo asumí el gobierno el 24 de mayo del 2021, la economía pasaba por un problema muy, muy serio. Asumí un país que tenía un déficit fiscal equivalente a casi 8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Tenía que concentrarme en poner en orden las finanzas públicas y quizás ese objetivo me llevó al concentrarme en esas metas y descuidar otras. Pero ahora que hemos logrado reducir el déficit a 2 puntos del PIB, a incrementar la Reserva Monetaria Internacional, a consolidar la dolarización y a poner en orden las finanzas públicas, ya podemos atender con mayor respiro otros objetivos que exige la sociedad ecuatoriana. Presidente, usted hoy firmó su primer decreto en materia urgente económica. Así es. Ya una vez que ha decretado esta muerte cruzada. Es uno de los decretos que se ha establecido para la reducción de carga impositiva a los ciudadanos. Usted venía acarreando muchas críticas por esa reforma tributaria que se aprobó, por esos impuestos que subieron para la clase media, pero ¿qué ocurrirá ahora con este decreto que usted acaba de firmar? ¿Por qué ahora, por qué no antes? Miren, Ana María, ahí está una prueba de rectificación. Sin duda alguna, el proyecto de ley que envié a la Asamblea Nacional en diciembre del 2021 tenía por objetivo poder debatir con la Asamblea y hacer ajustes al proyecto que envié. Pero finalmente la Asamblea Nacional lo aprobó tal cual, entró por el Ministerio de la Ley. Y claro, se perdió
la oportunidad de poder debatir democráticamente y hacer ajustes y calibraciones al proyecto. Ya que eso no sucedió, pues ahí tiene una prueba de rectificación. Hoy estoy enviando un proyecto de ley, como lo he hecho temprano en este día, a la Corte Constitucional para que, de acuerdo con el artículo 148, ellos puedan aprobarlo, porque de acuerdo con este artículo puedo enviar proyectos en materia económica con urgencia a la Corte Constitucional, y eso he hecho hoy, un paso de rectificación. Y justamente sobre eso quiero preguntarle, presidente, ¿cómo sorteará a la Corte Constitucional, que también tendrá que revisar estos decretos en materia urgente económico, que tendrá que hacer un control constitucional de lo que usted va a firmar ahora, ya una vez que gobernará por decretos ley? La revisión de la Corte Constitucional y el control es en aspectos de forma, que los proyectos no violen la Constitución, pero en los temas de fondo, por ejemplo, en materia económica, en materia tributaria, son decisiones del Ejecutivo. Ahora quiero preguntarle sobre Perú. Hay muchas preguntas en el ambiente internacional, en el ámbito internacional, sobre cuánto se podría comparar lo que está sucediendo hoy en Ecuador con esta muerte cruzada y disolución de la Asamblea, con lo que ocurrió en Perú hace poco tiempo atrás con la disolución del Congreso, que bueno, acarrió todas las consecuencias sociales y en las calles también, tras lo que hizo el expresidente Castillo. Uno de los mejores artículos que he leído durante el día, no solo uno, sino dos, publicados en la plataforma de Infobae, que tiene un gran número de seguidores, y ellos en sus artículos son muy claros y objetivos en diferenciar el caso de Perú con el caso de Ecuador. En el caso de Ecuador, nuevamente me permito enseñar este cartel con la redacción del artículo 148 de la Constitución, que permite claramente al presidente o presidenta de la República disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio ésta se hubiera arrogado funciones que no le competen, o si de forma reiterada o injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Yo no me voy a meter ni con el Poder Judicial ni con ningún otro poder como el electoral en el Ecuador. Yo respeto la autonomía. La Constitución solo me faculta disolver la Asamblea Nacional. Esa es la diferencia con el caso de Perú, porque en el Ecuador sí es posible constitucionalmente que el presidente lo haga. Por otro lado, usted ha visto el país, usted ha visto la capital totalmente tranquila. Aquí no hay ningún inconveniente en las calles. Lo que ha habido es un conflicto entre la Asamblea Nacional, los opositores, un grupo de asambleístas y el gobierno nacional. Pero si se calientan las calles en los próximos días, hoy es el primer día, como que la gente y los sectores lo están empezando a procesar. Esta es una figura constitucional que se activa por primera vez desde la Constitución del 2008. Ana María, no se tienen por qué calentar las calles, porque lo que yo he hecho hoy es aplicar un artículo que se contempla en la Constitución. El país está en calma, no hay ningún problema. Hay actividad económica normal. Lo que yo he tratado es, con esta decisión, de poner fin a un conflicto político que estaba de alguna manera deteniendo el crecimiento económico, la generación de empleo, la promoción de inversiones, la lucha contra la pobreza. Y ahora es otro momento donde recuperamos la esperanza de un país que puede avanzar sin el obstáculo de una asamblea que cayó tan bajo, a criterio de la mayoría de los ciudadanos. Mire usted, mirando encuestas en redes sociales, el decreto de disolución de la Asamblea Nacional, conocido coloquialmente como la muerte cruzada, tiene una popularidad de más del 73%, lo cual le dice claramente por qué camino va la opinión pública del Ecuador. Y que la gente no va a ir a las calles a pretender que los asambleístas sean restituidos por esa tan baja popularidad de los legisladores en el Ecuador. Pero hay quienes le dicen, bueno, ok, este artículo constitucional lo ampara para poder decretar la disolución de la Asamblea,
Pero, ¿qué pasa con lo que se viene, con los efectos de esto, el impacto que pueda tener en la economía, en el ambiente internacional de negocios, en la productividad del país? ¿Cuál podría ser ese impacto que usted está dispuesto también a asumir? Porque es romper un poco ese círculo normal de la democracia y que ahora tendrá que ser adelantado con unas elecciones. Cuidado con algo, Ana María. No hemos roto el ciclo normal de la democracia. Lo contempla la Constitución, como lo he dicho en esta entrevista, por más de 5 ocasiones. Y luego lo que hemos hecho es... Pero usted lo eligieron para 4 años, presidente. Sí, claro. No para 2. Claro, claro. Pero fíjese usted Eso también es romper la democracia para la que a usted le eligieron. No es romper la democracia. Romper la democracia sería hacer algo que no contempla la Constitución. En el Ecuador no se ha roto la democracia. Lo que ha habido, y perdóname que lo diga así, es un acto de generosidad mía de reducir mi periodo de gobierno, lo que falta, 2 años, a aproximadamente 4 o 5 meses, que toma el tiempo de llamar elecciones y posesionar al nuevo gobierno y a la nueva asamblea. Finalmente, presidente, con el tema de lo que fue la causal de juicio político en su contra, el tema del peculado, el delito de peculado, usted ha insistido en su inocencia, pero ¿qué hará ahora, por ejemplo, para el manejo de empresas públicas que han sido prácticamente las más mencionadas en los últimos días dentro de las acusaciones en su contra? Ese manejo de empresas públicas está enmarcado dentro de una ley de empresas públicas, precisamente. ¿Aprobado cuándo? En el gobierno de Correa, donde se reformó esa ley. ¿Cuándo? En el gobierno de Correa. En el gobierno de Moreno, a través de un decreto ejecutivo, se define la estructura de directorios y se establecen facultades de los administradores de las empresas públicas. En su momento, cuando existe una Asamblea Nacional, deberemos presentar, el futuro gobierno o yo, presentar un proyecto de ley para reformar esos artículos y asegurar un mayor control de empresas públicas. Debo decirle algo, en mi periodo de gobierno no hay un solo negociado en empresas públicas, no existe. Usted va a la fiscalía, habla con la fiscal y le pregunta y le dice, ¿usted está llevando a cabo una investigación previa sobre algún caso en empresas públicas en el periodo de gobierno de Guillermo Lasso? Y la respuesta es no, no lo hay. Por eso yo digo, esta es una acusación perversa, que no tiene fundamentos, que no tiene pruebas y que no tiene testigos siquiera. Y ya usted pudo constatar que la intervención de los interpelantes y de los asambleístas ayer era hablar sobre la gestión de gobierno, críticas al gobierno, que pueden ser válidas, pero que no eran justificación para un juicio político. Presidente, le reitero mi pregunta. ¿Va usted para la reelección presidencial? No, ese es un tema que hoy no se lo puedo contestar. ¿Cuál será su próximo decreto urgente económico? Probablemente la ley de zona franca. ¿Qué implica? Que implica atraer inversión extranjera, generar empleo para más ecuatorianos. Gracias, presidente, por esta entrevista. Estamos al pendiente de saber el contenido de ese decreto, si usted se postulará a las próximas elecciones y cómo sorteará estas dificultades que también tendrá sin asamblea, porque la asamblea es el colegislador, el ejecutivo necesita de la asamblea para algunas cosas, pero habrá que ver en los próximos días, presidente, cómo usted nos vaya haciendo estos anuncios. Gracias por atender nuestra entrevista, la primera entrevista después de la firma de este decreto ejecutivo de muerte cruzada que se activa por primera vez en Ecuador después del 2008 que se aprobó la Constitución con la configuración de esta herramienta constitucional, presidente. Muchas gracias, Ana María, gracias por esta entrevista y muy lejos de convertirse en una etapa con más obstáculos, no, es una etapa con mayores oportunidades para que un gobierno pueda desarrollar su actividad sin una oposición permanente y constante que nos llevaba prácticamente a 5 investigaciones por día a un mismo ministro. Dese cuenta. Ahora vamos a tener más tiempo de labores de los ministros para atender las necesidades de los ciudadanos, no de los asambleístas.
Poco tiempo, pocas horas, y el Consejo Electoral ha anunciado el día de hoy que el próximo 24 de mayo, el día que usted tendrá que rendir cuentas al país porque se cumplirán 2 años de su gobierno, se anunciará esa convocatoria a las próximas elecciones. Usted Muchas gracias. Ha mencionado un punto, perdóneme que me tome unos segundos, un punto muy importante. El Consejo Nacional Electoral acoge nuestro decreto de muerte cruzada y le informa al país que hasta el 24 de mayo convocará elecciones. Ojalá que lo hagan antes y que el proceso sea muy expedito. Gracias, presidente. Gracias por atender a Ana María. CNN en español en esta entrevista exclusiva. Muy amable. Muchas gracias.